pues agradecido con Dios de poder llegar a tantos lugares a través de los medios de comunicación, a través de este medio, esta plataforma que el Señor pues nos brinda para que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Como decía mi hermano, mi nombre es Víctor Almanzar, aquí desde República Dominicana, su hermano. Tienen un hermano por este lugar, por acá. Hemos planteado un tema para el día de hoy, entrando a las dimensiones de Dios. Y muchas veces nosotros escuchamos, y prácticamente durante toda la vida cristiana se escucha hablar del mundo espiritual, y muchas personas plantean también dimensiones. Incluso hoy en día se habla de portales, de que la gente entra a lugares determinados en el mundo espiritual y de poderes sobrenaturales que la gente también hace énfasis en cuanto a ello. Pero ¿qué nos dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre nosotros poder tener una capacidad multidimensional de operación, de movimiento, de realización de cosas? Cuando nosotros hablamos de dimensiones, para muchos quizás sea una palabra que no sea tan común, para otros quizás ya no, porque hoy en día se utilizan muchos términos que, aunque no directamente lo encontramos en la Biblia muchas veces, en este caso sí aparece la palabra dimensión con el sinónimo de expansión. Cuando la Biblia habla de expansiones, está hablando de dimensiones. Cuando la Biblia habla de lo profundo, de lo alto, de lo ancho, esos son dimensiones. Todo eso son medidas dimensionales. La dimensión es una medida de espacio, de lugar. Cuando hablamos de dimensiones, estamos hablando de qué rango yo tengo de operación, hasta qué lugar o en qué nivel yo puedo llegar a operar y a realizar ciertas cosas que nuestro Dios nos permite. Y podríamos poner un ejemplo quizás muy sencillo para hablar de dimensiones. Lo podríamos hacer utilizando el ejemplo de nuestro hogar, de nuestra casa. Cuando usted está en la sala de su casa, usted está en un espacio dimensional de ese lugar donde usted habita, donde usted vive. Pero cuando usted atraviesa la puerta y va a la cocina, está en otra dimensión del lugar donde usted se encuentra. Pero lo mismo pasa cuando va a las habitaciones o si va al baño. Usted atraviesa una puerta y de repente usted se encuentra en la misma casa, pero en otro espacio dimensional, porque lo que usted hace en la sala no es lo mismo que hace en la cocina, no es lo mismo que usted puede hacer en el baño, son cosas diferentes porque el lugar está presto, la ambientación y las condiciones para realizar tareas diferentes en cada lugar. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre y las experiencias multidimensionales que Dios nos permite tener, y vamos a la Biblia y encontramos personajes como el apóstol Pablo, que dice que en una ocasión no sabe si en la carne o si en el espíritu, no sabe si en el cuerpo o en el espíritu, subió al tercer cielo y escuchó cosas que que es inefable al hombre expresar, y cuando habla de esa experiencia, uno comienza a entender que él tuvo una experiencia fuera de la dimensión que nosotros conocemos, donde nosotros vivimos. Nosotros conceptualizamos las dimensiones de manera trino. Nosotros hablamos de 3 dimensiones donde vivimos. Normalmente la gente entiende que vive y opera en un ambiente tridimensional. Nosotros hablamos de largo, ancho, profundo y alto, porque podemos ir hacia adelante, podemos ir hacia atrás, podemos profundizar hacia abajo o subir hacia arriba. Por lo tanto, tenemos 3 direcciones hacia dónde ir: a lo profundo, a lo largo o lo ancho y a la altura. O sea, no tenemos más espacio a donde movernos de manera física. Pero resulta que el hombre, Dios lo creó con condiciones especiales. El hombre es tricótomo, tripartito, que también esto caería en una tridimensionalidad del hombre, porque el hombre opera en lo físico, en lo espiritual, y hay una tercera fase que muchas veces no se habla de ella, o se habla tal vez de manera distorsionada, que es la parte celestial, donde nosotros estamos llamados en algún momento a ser transformados en un cuerpo celestial, o sea, a otra dimensión también. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto y hablamos de entrar a las dimensiones de Dios, sería bueno también que podamos citar algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar. Nosotros leemos, por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 12, ¿y qué dice allí
el Evangelio de Juan 1:12 dice que Dios le ha dado potestad a todo aquel que cree de ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué significa ser hecho hijo de Dios? Más adelante, ahí mismo en el capítulo 1 de Juan dice, los cuales, en el verso 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí está hablando de los hijos de Dios que no nacen de carne ni de voluntad de varón. Está hablando de alguien que pasó de un estado a otro. Por eso la Biblia habla de cuando nosotros estamos a Cristo, pasamos de muerte a vida, o sea, de un estado a otro. Cuando algo está muerto, está inerte, no está operando. Entonces, como nosotros fuimos creados por Dios para operar en las dimensiones de Dios, cuando estamos en el pecado, estamos fuera de esa gracia y por lo tanto, nuestras operaciones no cuentan. Todo lo que hacemos fuera de Cristo no tiene ningún valor ni ningún sentido. Entonces, cuando nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, es el primer paso para entrar a las dimensiones de Dios. Porque ya no nacemos de la carne, sino que dice la Biblia que nacemos del Espíritu. Por eso cuando Jesús se encontraba hablando con Nicodemo en el capítulo 3 del libro de Juan, le dice que hay que nacer del Espíritu, porque lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del Espíritu, Espíritu es, y que en el reino de los cielos, para entrar allí, hay que nacer del Espíritu. Entonces está hablando de que hay una transformación, hay un cambio, hay una evolución espiritual en el hombre para poder entrar a las dimensiones de Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, automáticamente vamos a entrar a una conceptualización de lo que es entrar a las dimensiones de Dios. Porque si el hombre en la carne no puede entrar a las dimensiones de Dios, esto significa que el hombre en la carne vive una fase de su creación. Cuando Dios dice hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, el Señor Dios está diciendo algo que mucha gente todavía no logran conceptualizarlo. Cuando ahí en Juan capítulo 1, verso 12, dice que a los que creen le ha dado potestad de ser hecho hijo de Dios. Hay personas que no entienden la magnitud de ser hijo de Dios. Cuando Jesús en el capítulo 10 del mismo evangelio de Juan dice que es hijo de Dios, los judíos lo querían matar. Y cuando se enfrentan con él, Jesús le dice, ustedes me quieren matar porque dije hijo de Dios soy, por las buenas obras que hago. ¿Por qué me quieren matar? Ellos le dicen, no. Por buenas obras no te queremos apedrear, sino porque tú siendo hombre te haces Dios. Porque cuando Jesús le decía, si no creen a lo que digo, créanme a lo que hago, está demostrando que los hijos de Dios tienen características y que la imagen de Dios invisible, que es Jesús, que se hace visible, se muestra con una dimensión de vida diferente, que tiene un alcance más allá de lo físico y que no es solamente por lo que yo pueda decir, sino por lo que yo puedo hacer, por el rango de operación que hay en mi vida. Entonces, ¿qué era lo que Jesús hacía? Jesús hacía milagros, Jesús creaba, Jesús multiplicaba panes y peces, Jesús sanaba enfermos, Jesús resucitaba muertos, Jesús hacía una serie de cosas que no eran en la dimensión humana ni física. Entraba a una dimensión que trascendía las dimensiones de la ciencia y entraba a una dimensión espiritual, trascendía la física, trascendía las leyes de la mecánica cuántica, de la mecánica clásica, trascendía las leyes de la gravedad, todas las leyes que el hombre podía concebir. Por eso cuando Jesús llegaba donde había alguien endemoniado, Jesús no estaba en la dimensión humana, porque los demonios, los espíritus inmundos no habitan en esta dimensión visible, habitan en una dimensión invisible. Y cuando Jesús llegaba donde había un endemoniado, le decía, ¿qué tiene conmigo, hijo del Altísimo? Porque había llegado un hombre que no estaba en la dimensión humana, sino que estaba en las dimensiones de Dios. Por eso cuando Jesús llegaba a un lugar había una carga espiritual que sentían los espíritus inmundos. Había una presencia en ese lugar que hacía que el mundo espiritual se trastornara. Entonces, cuando nosotros hablamos del hombre entrando a las dimensiones de Dios, estamos hablando de un hombre que no vive en la carne y por lo tanto no vive en el pecado. Está en una segunda fase de la conformación a la imagen y semejanza de Dios. Muchos no entienden esa parte. Cuando la Biblia dice en Génesis que Dios nos hizo su imagen y semejanza, hay gente que cree que es algo automático en el sentido del tiempo que nosotros percibimos. Sin embargo, el hombre está en fase de creación.
porque la Biblia dice que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Eso significa que lo hizo con características perfectas, con cualidades especiales y con una representación aquí en la tierra para representar el reino de los cielos, como dice el apóstol Pablo, cuando tipifica que somos embajadores del reino. Pero esa creación del hombre es multidimensional, o sea, el hombre no solamente ocupa un espacio aquí en la tierra. Cuando yo le hablaba a la introducción de una casa y los diferentes espacios que nosotros podemos habitar, nosotros ocupamos un espacio determinado que se puede medir. Se mide nuestra estatura, se mide nuestra anchura, se puede medir nuestro peso, nuestro volumen como carne, como materia física, pero hay una parte que es inmedible, que es la parte del espíritu y la parte del alma. Eso no lo puede medir un científico, eso no lo puede medir nadie, porque ese peso solamente maneja Dios. Entonces, cuando hablamos de esas dimensiones, el hombre tiene un espacio dimensional donde moverse que el hombre no puede identificar ni siquiera dónde se encuentra esa parte, porque la parte espiritual se mueve en dimensiones más allá de lo físico, más allá de lo controlable por la capacidad humana. Cuando Dios hace al hombre, el hombre pasa en una primera fase cuando tiene las características de Adán en un hombre carnal. Por eso yo hablo y enfatizo que cuando la gente dice que una persona es almático, está cometiendo quizás un error porque la persona lo que es carnal. La Biblia habla de las obras de la carne y las obras de la carne son manifiestas todas en la Biblia. Y el libro de Gálatas lo dice en el capítulo 5, cuáles son las obras de la carne. La carne es lo que trae codicia, envidia, orgullo, soberbia, idolatría, fornicaciones, borrachera. Todas esas cosas son obras de la carne. La carne es la que tiene un enfrentamiento con el espíritu. Ahora bien, cuando el hombre entra a una dimensión donde se acerca a las dimensiones de Dios, cuando el hombre recibe a Jesucristo. ¿Y por qué? Porque Cristo es vida. Y como el hombre estaba muerto en la carne, cuando recibe la vida tiene un nuevo nacimiento. Para nacer, lo primero que tiene que haber es vida. Antes del nacimiento hay vida, y la vida entonces trae un crecimiento del ser que viene al mundo. Cuando nosotros entramos a las dimensiones de Dios en el mundo espiritual, entonces nosotros tenemos un nacimiento que no es carnal y se nos abre la mente, se nos abre el entendimiento, llegan los dones que nos dan capacidades para operar en esa dimensión desconocida para nosotros hasta que empezamos a desempeñar alguna función en ella. Por eso es que los hijos de Dios tienen características y se muestran al mundo cuando hacen milagros, cuando tienen palabra de ciencia, cuando tienen el conocimiento de la voluntad de Dios, cuando viven conforme a la palabra y a la voluntad de Dios, cuando están apartados en santidad. Todas esas manifestaciones son imagen de Dios representada en el hombre. Y esa parte se hace en el espíritu, se vive en el espíritu. Entonces viendo lo que son los frutos del espíritu que la Biblia establece. ¿Cuáles son esos frutos? Paz, templanza, cordura, benignidad, gozo, paciencia. Todo eso se da en una dimensión que no es carnal. Cuando entramos a una dimensión espiritual y por lo tanto estamos entrando a las dimensiones de Dios, porque la Biblia dice que en esencia Dios es espíritu, pero la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible. Entonces alguien podría decir, pero ¿cómo yo puedo estar en la presencia de Dios? ¿Cómo yo puedo entrar a las dimensiones de Dios cuando la Biblia dice que Dios habita en luz inaccesible? Pero la misma Biblia dice que nosotros somos hijos de luz, que nosotros estamos llamados a hacer luz en la tierra, o sea, a representar el reino de Dios, porque cuando yo entro a esa vida espiritual, ya yo no estoy en las tinieblas, yo soy una lumbrera, porque lo que alumbra es la palabra, y esa palabra que es la luz del mundo, es el mismo Jesús que dijo, yo soy la luz que vino al mundo, pero la luz solamente es para los que lo reciben. Los que no reciben la luz siguen en tinieblas, pero entrar a la dimensión de luz es entrar a una dimensión donde Dios habita. Y cuando entramos a esa dimensión, entonces allí el tiempo cambia, porque no se vive igual que en el mundo de las limitaciones. En la dimensión humana el hombre vive limitado por el no puedo, por el no sé, por el no tengo tiempo, por la muerte. Cuando nacemos de muerte a vida y aceptamos a Cristo, que es la vida, y entramos a la dimensión espiritual, que es la segunda fase de la conformación tricótoma del hombre, para vivir en una vida multidimensional, entonces ya el tiempo para nosotros no es una limitación. Y ahí es donde viene un hombre como Josué y le ora a Dios y el tiempo se detiene el sol, se detiene la luna, se detiene el cosmos, se detiene el movimiento, se detiene la magnitud física que crea los acontecimientos y se detiene el cronómetro que el hombre tiene para establecer el tiempo como lo percibimos. Entonces de repente entramos a una dimensión
donde se llama la dimensión eterna, donde el tiempo no es una limitación, donde los acontecimientos no es necesario que sucedan para que Dios tenga control de ellos. Entonces entramos a dimensiones donde Dios habita, donde Dios opera y donde Dios gobierna. Entonces dice en el libro de Josué, Dios escuchó la petición de un hombre y Dios detuvo el tiempo. Entonces, cuando entramos a esas dimensiones de entender que trasciende a lo físico, por ejemplo, un científico, Albert Einstein, decía que la cuarta dimensión era el tiempo. Él decía que el tiempo era una cuarta dimensión, pero resulta que el hombre está limitado al espacio-tiempo, lo que él llamaba en su teoría de la relatividad el espacio-tiempo. Estamos limitados a movernos en una circunferencia establecida por las dimensiones de largo, ancho, profundidad, altura, pero no podemos ir más allá. Pero ¿cómo es posible que el apóstol Pablo sale, o no sabe él, porque así lo dice, y llega al tercer cielo, cuando el tercer cielo no es el firmamento que nosotros alcanzamos a ver allá arriba, sino que es una dimensión donde hay una operación espiritual, porque no es simplemente el cielo la habitación de Dios, sino que es un lugar multidimensional? Cuando dice que hay uno, que hay dos, que hay tres, está diciendo hay múltiples dimensiones. Cuando la Biblia dice que hay una guerra en los aires, que en los aires hay espíritus y demonios que detienen bendiciones, como pasó en el caso de Daniel cuando oraba, está hablando, hay espacios multidimensionales donde operan espíritus inmundos, donde operan también los ángeles de Dios, donde puede ir un hombre de Dios cuando entra a las dimensiones de Dios. ¿Y de dónde que vienen las revelaciones? ¿De dónde que viene el poder? ¿De dónde que vienen las manifestaciones? Vienen de una dimensión que no es física, porque no operan en lo físico. Ahora, la Biblia dice que el hombre carnal, el hombre natural, no puede entender esto. Para entender esto, hay que entrar y vivir en el espíritu. Y automáticamente yo vivo en el espíritu significa que yo nací de nuevo. Pero no solamente que nací de nuevo, que ya yo crecí en ese nuevo nacimiento, que ya yo entré a una dimensión de madurez donde yo puedo tener discernimiento entre el bien y el mal por el ejercicio de mis sentidos espirituales, a una dimensión donde yo entro al lenguaje de Dios. Y la Biblia dice que el lenguaje de Dios es la fe. Dios no escucha a personas que no tienen fe. Dios opera cuando hay hombres que tienen fe. Por eso es que el lenguaje de Dios, dice la Biblia, que llama las cosas que no son como si fuesen, porque Dios opera en una dimensión donde no necesita que las cosas sean, sino que Él toma lo que es o lo que no es para deshacer lo que es. Dios crea de donde el hombre no puede crear. Cuando el hombre entra a la dimensión de la fe, entonces nosotros vemos aquellas cosas con una certeza y una convicción que las cosas se materializan. De ahí que vemos grandes profetas y hombres de Dios que vivían en esas dimensiones de Dios, que decían yo tengo la presencia de Dios, y podían hablar y decir como si fuera el mismo Dios que estoy ordenando. Y ahí es donde vienen las declaraciones, donde la gente puede declarar cosas y las cosas pueden suceder, porque la fe es hablarle a las cosas y las cosas hacen aquello que se le ordena. Pero cuando nosotros creemos que no podemos hacer las cosas, nunca la vamos a lograr. Porque entrar a las dimensiones de Dios es comprender el poder que Dios nos ha dado y ha delegado a la iglesia y ha delegado a los siervos de Dios por este poder a los que creen. Por eso el que se hace hijo de Dios es el que cree. El que entra a las dimensiones de Dios es el que cree. Pero el que hace que las cosas cambien, porque las dimensiones y el poder multidimensional que Dios da a través del Espíritu Santo no es para habitar un espacio, sino para transformarlo. Por eso cuando un hombre de Dios crece, no simplemente es en estatura. El hombre de Dios que crece en Dios, que crece espiritualmente, transforma su entorno, transforma el lugar donde habita y puede afectar lugares más allá de donde puede alcanzar su voz o su presencia física. Por eso es que un hombre de Dios puede trascender para llegar a cualquier parte del mundo, a cualquier lugar. La palabra puede realizar un milagro en cualquier lugar donde tú te encuentres. Por eso vemos a un Jesús que le dice a aquel centurión, envía la palabra y mi siervo sanará. Porque cuando entramos a las dimensiones de Dios, ni siquiera nuestra presencia física es necesaria en un lugar para que Dios en este momento esté tratando con alguien, hablando con alguien, trayendo una transformación a la vida de alguien. Esa palabra puede penetrar y puede viajar en el espíritu. Cuando nosotros hablamos del hombre como hijo de luz, al hombre como hijo de Dios, estamos hablando de un hombre que no es adánico. El hombre no fue hecho en Adán. Y para entrar a las dimensiones de Dios, yo tengo que entender que yo fui hecho a imagen y semejanza de Dios, creado en Cristo Jesús. Y cuando dice que fue creado en Cristo Jesús, es porque lo primero que nosotros adoptamos es la imagen. Y la semejanza viene con la última transformación. Porque cuando entramos a las dimensiones de Dios, hay gente que cree
que ya estamos en la manifestación final. Sin embargo, el apóstol Juan dice en la primera carta, capítulo 3, verso 2, que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Entrando a las dimensiones de Dios, podemos gustar de lo venidero, podemos tomar de aquello que viene y verlo y poder percibir cosas y entender cosas, tener revelaciones de cosas que Dios quiere mostrarnos. Pero al final, la transformación celestial viene con la segunda fase de la creación del hombre, la tercera fase, que es un cuerpo celestial, que es ya la manifestación de los hijos de Dios. Porque Dios no viene trabajando, vuelvo y repito, como el hombre ve las cosas, ni Dios hace las cosas como el hombre las hace. Por eso los hombres que entran a las dimensiones de Dios empiezan a entender cómo Dios constituyó su creación misma, cómo Dios nos hizo y para qué y por qué. Tenemos sentido de las cosas y lo entendemos tal como Dios quiere que lo entendamos. El hombre no fue hecho en Adán. En Adán, la primera fase de los hijos de Dios. En Jesús está la fase espiritual. Cuando lo recibimos a Cristo, entramos a dimensiones espirituales, pero la Biblia dice que Jesús era el segundo Adán que descendió del cielo. Nosotros vamos para esa fase del segundo Adán, que es la transformación final, donde dice el apóstol que seremos arrebatados los que estemos vivos y los que estén muertos van a resucitar y serán transformados para recibir a Cristo. Esa transformación donde Jesús dice en el capítulo 22 de Mateo que en el reino de los cielos seremos como ángeles de Dios, es la transformación celestial de los hijos de Dios y la manifestación plena y final que Dios va a hacer en nosotros con la semejanza completa a Dios. Porque la imagen es representación y lo representamos aquí en la tierra. Por eso cuando entramos a las dimensiones de Dios vivimos en el espíritu. Y entonces los frutos del espíritu son de bendición para otros, porque los frutos son alimentos, pero los frutos traen crecimiento. Los frutos se multiplican, los frutos dan semillas. Cuando damos fruto es porque estamos viviendo en las dimensiones de Dios. Pero cuando entramos a las dimensiones de Dios, podemos también llevar a otro a entrar con nosotros, porque esos frutos van a hacer crecer. Por eso dice la Biblia que los dones son dados a los santos para edificación del cuerpo de Cristo, que Dios constituyó sus principales ministerios de la iglesia como maestros, pastores, evangelistas, profetas. ¿Para qué? Para que puedan hacer crecer a todos aquellos que tienen necesidad del pan, de aquella leche no adulterada espiritual para el crecimiento. Entonces, cuando hablamos de entrar a las dimensiones de Dios, entramos a la dimensión de vivir en la palabra y por la palabra y entender que no vivimos en el tiempo y el tiempo en Dios no trasciende, porque puede hacer lo mismo en el futuro, en el pasado como en el presente, pero que Dios no vive en tiempo. Dios es un ser atemporal y por lo tanto vive en un presente eterno. Por eso cuando Moisés le pregunta ¿a quién le voy a decir que me envió? Moisés al ángel de Jehová que estaba allí, el ángel de Jehová le dice, dile que yo soy el que soy, mostrándole la autosuficiencia de ese ser eterno o sempiterno, como la Biblia lo describe, que vive más allá de la eternidad y que no necesita de nada ni de nadie para existir. Pero esa sempiternidad es parte de lo que Dios ha puesto en nosotros. Por eso dice el libro de Eclesiastés, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, sí, que alcance el hombre a entender lo que hizo Dios del principio hasta el final. ¿Y qué fue lo que Dios hizo del principio hasta el final? Que Dios hizo una creación para vivir en la eternidad, para no ver muerte, para trascender a las dimensiones físicas, para vivir en las dimensiones de Dios. Pero hay gente que todavía está viviendo en las dimensiones terrenales, todavía está viviendo en la carne, todavía está viviendo bajo la sabiduría diabólica, todavía está viviendo bajo pecado, todavía está muerto en sus delitos y pecados, no ha vivido, no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu y por lo tanto no puede entrar a las dimensiones de Dios, porque para entrar allí hay que entrar en la dimensión espiritual. Y una vez que entramos en el espíritu, las dimensiones espirituales, los misterios de Dios nos son revelados. Y por eso el apóstol Pablo dice en Corintios capítulo 2 que estas revelaciones son misterios, que son misterios que él habla en misterio para nuestra gloria, que Dios ha traído esas revelaciones que han estado guardadas ahí para nosotros. Pero dobla. Esas cosas que ojo no vio ni oído dobla yo, para ni la calle. el corazón de los hombres, que son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cuando entramos a las dimensiones de Dios, nosotros no vamos a vivir como vive el mundo. La gente nos va a ver extraño porque va a decir, ¿cómo es que pueden vivir de esa manera? Para muchos será locura. Dale. Para muchos no tendrán entendimiento de lo que está pasando, porque no hay forma de que lo puedan entender hasta que no vivan en el espíritu. Todas las personas que viven en la carne están en una primera fase y si no pasan esa fase, no van a poder entrar a las dimensiones de Dios. Hay personas que todavía estando en la iglesia, todavía no han podido trascender, no han podido entrar a la trascendencia de Dios porque se han quedado limitados, se han quedado
enanos, no han podido Pero así que crecer, yo quiero que tú le le des falta como ella, aumentar así. la fe, le falta Como vivir ella, en yo esas quiero que tú le des dimensiones así, mira, así. espirituales. Y eso es posible. Así. Se puede vivir Así como que yo Jesús quiero que tú vivió, le se des. puede hacer cosas como Jesús la Güey, hizo. güey, Y güey. no soy yo que lo digo, es la Biblia. Jesús hablando dice, nadie puede ser mayor que su maestro. Lo dice en el libro de Lucas, pero todo aquel que sea perfeccionado será como el maestro. Eso lo dice Jesús. Yo me voy y los dejo. Ustedes harán obras más grandes que las que yo he hecho. Jesús hablando dice que nos hizo coherederos del reino. La Biblia lo dice. Y cuando Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, resucitarán muertos, si comieren cosas mortíferas no le hará daño. Está diciendo, ustedes van a vivir en otra dimensión, en una dimensión donde la muerte no existe, en una dimensión donde todo aquel que cree hace que las cosas sean posibles, porque para el que cree nada es imposible. Entonces, cuando yo entro a las dimensiones de Dios, yo no tengo limitación. Yo no conozco el no puedo, yo no tengo el no sé, yo no tengo la capacidad. Todo eso queda atrás porque yo estoy viviendo bajo la cobertura, bajo el poder, bajo las dimensiones que Dios ha establecido en mi vida. Entonces, cuando hablamos de vivir en las dimensiones de Dios, estamos hablando de que cualquier hombre puede caerle atrás a Jesús caminando sobre las aguas como lo hizo Pedro. Estamos hablando de que cualquiera puede traer alimento a la mesa aun cuando no haya, que cualquiera puede orar por un enfermo y que este enfermo reciba la salud. Porque cuando entramos a las dimensiones de Dios, todo lo que el hombre concibe en la física, en la materia, que nosotros percibimos para que las cosas sucedan y sean, comienza a deshacerse. El tiempo se deshace la materia física, se deshace el conocimiento humano. Entonces Dios toma aquello vil, aquello menospreciado y avergüenza a los sabios. Tú no tienes que tener mucha letra, no tienes que tener un título profesional, no tienes que estudiar tanto para Dios darte sabiduría y conocimiento, porque eso viene a través de un don espiritual. La sabiduría, el conocimiento, todo don perfecto desciende de lo alto. Cuando entramos a las dimensiones de Dios, no tenemos necesidades que tiene la gente aquí en el mundo, porque el dinero, la Biblia dice que es otro Dios para aquellos que aman el dinero. La Biblia dice que nosotros lo único que necesitamos en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Con el Espíritu es suficiente, con la gracia de Dios basta. No importa cuáles sean nuestras debilidades. La Biblia dice, hablando con el apóstol Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y diga el débil, fuerte soy. ¿Cómo es posible que el débil sea fuerte? Porque la Biblia dice que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres, que los necios de Dios que es más sabio que el más sabio de los hombres. Entonces no hay capacidad humana que pueda superar a un hombre que entre en las dimensiones de Dios, porque ¿qué se extrae de las dimensiones de Dios? Se extrae el conocimiento de cosas que todavía aquí ni siquiera pueden percibirse. A una ocasión, Daniel, el profeta, tiene que interpretar un sueño que aquel faraón se le olvidó a aquel emperador. ¿Y cómo usted puede traer a colación un sueño que se le olvidó a la persona? No sé. Usted puede ser un intérprete de sueños, pero si no le cuentan el sueño, ¿qué usted va a interpretar? Estamos hablando de que cuando se entra en las dimensiones de Dios, se extrae un conocimiento, una revelación, se extrae algo que no puede ser percibido por una mente normal, humana y carnal. ¿Y cómo sucede eso? Porque sucede y se opera en una dimensión de Dios donde los espíritus de Dios gobiernan, donde Dios opera a nuestro favor y donde Dios quiere que nosotros tengamos experiencia para que conozcamos qué es lo que Dios ha preparado para nosotros. Sin bicicleta, váyanse a pie. Cosas maravillosas. Lamentablemente nosotros a veces no creemos, vamos. Y esa duda y esa incredulidad nos aleja de entrar a las dimensiones de Dios. Hay gente que pregunta cómo yo puedo conocer de la palabra, cómo yo puedo expandir mi mente, cómo yo puedo ensancharme, cómo yo puedo avanzar, cómo yo puedo crecer. Oye, a crecer no se enseña. Ningún padre puede enseñar a un hijo a crecer. Dios no puede enseñar a nadie a crecer. Ahora, tú quieres saber a qué nos enseña Dios, a qué nos enseña nuestro Padre celestial. Se va a apagar nos el teléfono. Enseña a adquirir lo que necesitamos para crecer. ¿Tú tienes de Samsung? No sé si alguien me está entendiendo aquí. Aleluya. Sus padres le enseñan a usted a comer lo necesario para alimentarse. Sus padres le van a buscar los nutrientes que usted necesita para crecer. Incluso en la madre viene implícita la leche materna para que el niño tenga sus primeros meses de vida fortalecido sin necesidad de otro alimento. Pero llega un momento que ese alimento tiene que ser desplazado por alimentos sólidos porque está creciendo. Pero el crecimiento no fue que la mamá le dijo, tú tienes que crecer y de esta manera tú vas a crecer. No, la mamá le dio los nutrientes necesarios, le dio la comida necesaria para que crezca. ¿Qué Dios nos da a nosotros para crecer? Su palabra. La Biblia dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale
sale de la boca de Dios. Y cómo crecemos nosotros. No estamos hablando de tener grandes lugares donde predicar, grandes plataformas, o tener mucha gente alrededor nuestro. Estamos hablando de dimensiones espirituales. Cuando yo crezco en el espíritu, entonces mis frutos son visibles. Cuando los frutos son visibles, la gente quiere comer de ese fruto. Las bendiciones llegan porque no hay que perseguirlas. Porque la bendición de Dios está cuando trascendemos de las dimensiones humanas a las dimensiones espirituales, cuando entramos a la dimensión de Dios. ¿Cómo podemos entrar a las dimensiones de Dios? Obedeciendo su palabra. Cuando los hijos obedecen, van a crecer. Cuando el hijo obedece, es un hijo que va a crecer sano, pero no solamente que va a crecer por el nutriente que está recibiendo de esa palabra, de esa leche espiritual, sino también que va a crecer y va a madurar. Porque el madurar es el crecimiento no físico, es un crecimiento espiritual. Cuando una persona puede reconocer cuando está mal, eso es inteligencia espiritual que se desarrolla en la madurez. Cuando una persona tiene inteligencia espiritual, está entrando a las dimensiones de Dios, y por eso el apóstol Pablo dice: va más, vosotros tenemos la mente de Cristo, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. Y ese espíritu que viene de Dios lo que hace a nosotros es traer sabiduría celestial, sabiduría espiritual, y ensancharnos y expandirnos más allá del mundo físico. Por eso la gente se maravillaba de la sabiduría que Jesús tenía y decían: ¿cómo puede saber letra sin haber estudiado? Por eso la gente iba de lejana tierra donde el rey Salomón, para escuchar la sabiduría de ese rey, porque cuando entramos a las dimensiones de Dios, la sabiduría es parte de vivir en las dimensiones de Dios, el conocimiento es parte de habitar en las dimensiones de Dios y de haber madurado en ese crecimiento espiritual. Por lo tanto, nos catapulta a dimensiones diferentes, a entrar a niveles sobrenaturales, donde podemos operar de una manera que aquí en la tierra eso puede ser ocasión de maravillarse. Cualquiera se maravilla cuando una persona tiene palabra de ciencia. Cualquiera se maravilla con los dones y con las revelaciones y el poder profético que puede dar a un hombre. La gente se maravilla con ver el poder de Dios en un hombre. Con Jesús sucedía eso. La gente seguía a Jesús por diferentes razones, pero que Jesús no caminaba en esta esfera humana. Jesús vivía caminando en la vida espiritual. Jesús era un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno del Espíritu Santo, pero manifestaba el Espíritu de Dios donde quiera que llegaba. Jesús decía: mi comida y mi bebida es hacer la obra de mi Padre y terminarla. Nosotros vivimos atareados y preocupados por las cosas materiales, por comer la comida que perece, pero la que no perece es la que trasciende. Por eso el apóstol Pablo decía: pongan los ojos en las cosas de arriba, porque la de aquí abajo perecen. El hombre que pone los ojos en las cosas de arriba sabe que está en el cuerpo solamente para la obra, y eso es lo que el apóstol Pablo decía: si estoy en el cuerpo es para hacer la voluntad y la obra de Dios. Si usted preguntaba para qué es el cuerpo, es para hacer la obra de Dios. Por eso es que es templo del Espíritu Santo. El cuerpo no es para otra cosa. Ahora, ¿para qué es el espíritu? Es para trascender y entrar a las dimensiones de Dios. Y cuando entramos a las dimensiones de Dios, empezamos a vivir en la esfera de la fe, que ya no caminamos por vista, sino por fe. ¿Y por qué no caminamos por vista si estamos en la tierra? Porque no andamos conforme a lo que vemos, sino a lo que creemos. Y cuando entramos en esa dimensión, las cosas suceden aun cuando parezca que no van a suceder, aun cuando sean contrarias. Cuando entramos a esa dimensión, el mar y el viento tienen que obedecer, porque nosotros sabemos que las cosas materiales están hechas de las cosas inmateriales, que lo visible está hecho de lo invisible, que las cosas que hoy vemos fueron hechas por la palabra. Y si yo poseo el poder de la palabra y Cristo habita en mí, las órdenes de Cristo a las cosas tienen que obedecerle. Por eso es que todo se hace en el nombre de Jesús. Cuando se entra en las dimensiones de Dios, no se opera bajo mi nombre, ni bajo el nombre tuyo, ni el nombre de ningún sabio, ni ningún intelectual, ni ningún rey, ni ningún presidente. Es en el nombre de Jesús que obedecen las cosas. Es en el nombre de Jesús que los órganos se crean de la nada. Es en el nombre de Jesús que el mar se detiene. Es en el nombre de Jesús que se abre el mar en seco. Es en el nombre de Jesús que los muertos resucitan, que los enfermos reciben sanidad. Es en el nombre de Jesús que un encadenado, endemoniado es libertado, aun cuando tenga legiones de demonios. Es en el nombre de Jesús que las bendiciones llegan a nuestras vidas. No hay otra forma, y eso es entrar en las dimensiones de Dios. Cuando vivimos como Jesús, estamos viviendo como los hijos de Dios, y las manifestaciones tienen que darse. Cuando hablamos de entrar a las dimensiones de Dios, llega un momento donde ya se trasciende a vivir en el espíritu. Por eso es que vemos hombres que ni siquiera vieron muerte, hombres que fueron traspuestos por Dios, que aun cuando le tenían miedo a la muerte, no gustaron la muerte. ¿Y qué es lo que la Biblia nos enseña? Que cuando nosotros entramos a entender
las dimensiones de Dios, la muerte no existe. La Biblia dice que la muerte para el creyente no existe. El creyente duerme. El creyente separa este cuerpo cuando termina la obra que tiene que hacer aquí, porque esta obra es un proceso de santificación del alma. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, que entramos a las dimensiones espirituales, es para santificar el alma. ¿Dónde se santifica el alma? En las dimensiones de Dios. El alma está siendo trabajada porque el alma alojaba el ego, el orgullo, la soberbia y todo eso que da obra a la carne está en el alma, que es el ser insíntico que Dios me regaló por su amor y le regaló a todo ser humano para que viva eternamente. Ese granito de eternidad, esa semilla de Dios, esa simiente de Dios que está en nosotros, reside en el alma. Por eso es que no hay hombres almáticos, porque el ser almático es cuando trasciende a la transformación final de los hijos de Dios. Lo que hay es hombres carnales y hombres espirituales. Y esas son las dos dimensiones en las que el hombre se está moviendo ahora en la tierra. Pero los que entran a las dimensiones espirituales pueden conocer sobre las dimensiones celestiales. Y esa revelación celestial es la que Dios nos da. Cuando el apóstol Pablo dice que hablamos sabiduría en misterio, ¿cómo se puede hablar sabiduría en misterio si los misterios son cosas desconocidas? Entonces, ¿cómo la sabiduría puede ser hablada desconocidamente o enseñada en niveles de desconocimiento? Es que son reveladas. Y la revelación es para los hijos de Dios. La revelación era lo que pueden entrar donde está esa información. Es lo que pueden vivir unido a esa dimensión en la que Dios opera y Dios habita. Dios habita en luz inaccesible. Dios es sempiterno. Dios es amor. Dios es espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Nosotros estamos en un proceso porque la vida es una ralentización de la eternidad. Todavía Dios no ha terminado su obra en nosotros. La Biblia dice que la obra que Él empezó en nosotros la va a terminar. El apóstol dice, todavía no nos hemos manifestado como hijos de Dios. Somos hijos de Dios, pero todavía no nos hemos manifestado. Pero cuando Jesús se manifieste, entonces nosotros nos manifestaremos y conoceremos como fuimos conocidos, como Dios nos concibió en la eternidad. Y vamos a entender que el tiempo en Dios no existe. Y vamos a entender que las dimensiones de Dios trascienden. Por eso Dios es un ser trascendente. Nosotros estamos llamados a vivir en esa trascendencia, en la eternidad. Así, hermano, yo espero que aunque he hablado un poquito rápido, quizás haya sido un poco claro en la explicación, en la expresión, en la exhortación. Y el deseo es que podamos crecer. Gloria a Dios. Que podamos sobredimensionarnos, que podamos ensancharnos y transformar nuestro alrededor con el poder espiritual que Dios nos da y que Dios opera a través de nosotros. Así que yo espero que podamos entrar a esas dimensiones que trascienden a las leyes físicas, que rompen con las leyes que el hombre ha establecido como limitaciones cuando en Dios no la hay, y que podamos entender que no hay ningún poder de las tinieblas que pueda prevalecer contra la iglesia y mucho menos contra los hijos de Dios. No sé si ustedes, no sé, porque parece como que alguien quiere decir algo. No sé si hay también alguna especie de parte de preguntas, no sé, o de aclaraciones. Nunca hubiera conectado con ustedes, no sé cómo es que lo hacen, pero estamos a la disposición esperando que Dios bendiga su vida y que sea de gran bendición todo lo que hemos podido compartir. Amén, gloria a Dios, amén, amén. Amén, gloria a Dios, amén, amén. Terrible, varón, terrible, terrible. Qué gozo, de verdad, en el alma. Mis amados, si alguien aquí tiene preguntas, este es el momento para que el varón Víctor Almanzano le aclare cualquier tipo de dudas que tengan. Pueden hacerle su pregunta aquí, respecto al tema o algo que quisieran claridad. Yo creo que este es el momento que aprovechemos el varón que está disponible. Parece ser que todo está claro, ¿eh? ¿Todo está claro? Amén, amén. Está todo claro. Todo lo que él dijo lo recibimos. Amén. Y hemos aprendido Aleluya. mucho. Bendiciones. Amén. Es una Todo gran... perfectamente claro. Gracias a Dios. Todo bien. Aleluya. Eso es bueno. Eso significa que la palabra hoy, que el varón ha depositado en cada uno de nosotros, a su fruto dará, a su tiempo dará fruto.
Es una bendición de verdad para nosotros, terrible, muy poderoso mensaje, entrando a las dimensiones. Es un mensaje como que yo aprendí bastante. Eso es como para que de aquí yo salga volando por los aires, ¿no? Y entendiendo que el Dios que está de mil partes está conmigo y que no hay nada imposible. Yo voy a dejar al pastor Kelvin Arias, mi pastor que está aquí, si él puede, Amén. que pueda aportar, que pueda saludarlo y hablar un poco. Amén y bienvenido. Aleluya. Que le bendiga el Señor a todos ustedes. Que la gracia de Dios siga fluyendo. Y así lo está haciendo porque en cada entrega, en cada encuentro, Dios tiene una palabra para nosotros y nos confirma que Dios, ¿verdad?, está muy atento a nuestros gemir, a nuestras peticiones, porque nos responde a través de las prédicas, semana tras semana, a través de los estudios que cada semana pues se desarrollan en este espacio. Que Dios bendiga de manera muy poderosa al siervo del Señor. No pude escuchar su nombre porque entré después que él estaba predicando, pero veo cátedra ahí, parece ser que él también es docente en alguna institución. Pues lo escuché y de verdad que siento que no hubo desperdicio, así que muchas bendiciones para él. Hicimos activos en el Señor. Aquí está mi esposa. Amén, amén. Dios le bendiga mucho a todos. Bendiga a Carmen. Dios bendiga al predicador de esta tarde. La Rafa. Víctor, él se llama Víctor Almanza. Él también trabaja, él está en Excelencia Cristiana. Bueno, pues agradecido del Señor, hermano mío. Seguimos orando para que Dios siga fluyendo y siga poniendo en ti, Robert, esa administración, esa selección para invitar a uno de los ministros para hablar en este espacio. Víctor. Gracias, pastor, gracias por su palabra, gracias a todos por dedicar su tiempo también para compartir conmigo. De verdad que me siento muy agradecido. Mi hermano también por la invitación, muchas gracias. Siempre estamos a la disposición. Siempre pues pueden encontrarnos por ahí también por las redes. Como decía mi hermano, pues de vez en cuando estamos en Excelencia Cristiana Televisión y por ahí pues hay algunas enseñanzas de las que llevamos a cabo. Así que de verdad que de mucha satisfacción para mí poder llegar a ustedes, esperando que podamos pues en algún otro momento seguir interactuando y recordar que nosotros fuimos creados para vivir como hijos de Dios a imagen y semejanza de Jesucristo. Usted no nació a imagen de Adán, usted nació y fue creado a imagen de Jesús. Eso dice la Biblia. Así que tenemos que creer eso y atesorarlo, de que Dios nos hizo con propósito de vivir para la eternidad, para siempre con Él, en una dimensión celestial. Así que ese es el mensaje que yo quisiera que quedara en nosotros, que podamos entender eso para que podamos trascender, que nosotros no fuimos hechos para morir, sino para vivir con Dios para siempre. Por lo tanto, nosotros estamos asegurados en Cristo Jesús. En Él está nuestra vida guardada y estamos asegurados en Él. IMAT, Casa de Dios mi refugio, presentó Jueves de Estudio, hora de Europa, 19:30 de la noche. Hora RD, 1:30 p.m. Apóyanos con un me gusta y suscríbete. Notifícalo para que todos los viernes reciba contenido en este canal. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amén. Hasta la próxima.